La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. De todas las carreras que la humanidad ha emprendido a lo largo de su historia, y han sido unas cuantas, la más ambiciosa de todas, y probablemente la más cara también, fue la carrera a la Luna. Fue también, aparte de eso, la más rápida. Duró apenas 10 años, desde que en el año 1960 se puso en marcha el programa Apolo, hasta que el 20 de julio de 1969, el primer hombre, que se llamaba Neil Armstrong, puso su pie en nuestro único satélite natural. Fue, la verdad, una auténtica proeza técnica. Han pasado ya medio siglo y nos sigue sorprendiendo lo que pudieron hacer aquellos hombres durante tan poco tiempo. Una proeza técnica y humana, que costó una auténtica fortuna, muchísimo dinero, que os lo contaré a lo largo del programa de hoy. Hizo falta desarrollar nuevas tecnologías, algunas de las cuales nos estamos beneficiando hoy de ellas. Aparte de eso, aparte de las tecnologías, hizo falta también saltar casi sin red, porque el tiempo apretaba, es decir, que no tenían todo el que hubiesen deseado. Llegar a la Luna en los años 60 era poco menos que una cuestión de estado. El alunizaje de Armstrong y Aldrin marcó el fin de la carrera espacial, o al menos de la carrera espacial tal y como había sido planteada en aquel momento. Tras aquel paso histórico, los astronautas del programa Apolo volvieron a la Luna en 5 ocasiones más, hasta diciembre del año 1972, cuando el programa se canceló anticipadamente por razones presupuestarias. Ya os decía hace un momento que fue algo realmente caro. Ningún ser humano ha hecho nunca más, desde entonces, un viaje tan largo ni se ha alejado tanto de la Tierra como aquellos 12 hombres del Apolo. Desde entonces nadie ha vuelto a la Luna, como bien sabemos. Algunos, eso sí, viven en la Luna, pero viven en la Luna de manera metafórica. En la Luna, propiamente en la Luna, solo han estado 12 seres humanos y algunos todavía viven. En lugar de humanos, lo que han ido desde entonces allí han sido un montón de sondas de varios países que han terminado el trabajo de los pioneros. Hoy la Luna sigue tan lejos como de costumbre, aunque también podemos decir que tan cerca, porque es el astro más cercano a la Tierra y la podemos ver no todas las noches de luna nueva. No podemos verla, pero sí casi todas las noches, aunque sea solo parcialmente. Pero vamos, apenas tiene secretos para nosotros. Pues bien, hoy en la contrahistoria vamos a recordar esta odisea que hizo posible por primera vez que uno de los nuestros se posase sobre un cuerpo celeste distinto a nuestro planeta. En 1960 había dado comienzo la carrera espacial. Era uno de los muchos campos de batalla de la Guerra Fría, que estaba en aquel entonces en su momento más caliente. El pistoletazo de salida lo dio la Unión Soviética, con la puesta en órbita de un satélite artificial, el primero de la historia, una cosa muy pequeñita, casi un balón de baloncesto. Esto fue el día 4 de octubre del año 1957. El satélite se llamaba Sputnik. Aquello ocasionó, como os podéis imaginar, una gran alarma en Estados Unidos, que tras su victoria total en la Segunda Guerra Mundial, y en 1957, os aseguro que la Guerra Mundial estaba muy cerca en la mente de la gente. Prácticamente todo el mundo la había vivido en primera persona, a excepción de los niños. Muchos, además, habían combatido en ella. Y era el país más rico y más próspero y más poderoso del planeta, además con mucha diferencia sobre el segundo. Y de pronto los estadounidenses, al ver que había un satélite, no había imágenes del satélite en el espacio, pero sí unas recreaciones artísticas muy bien hechas que los soviéticos se encargaron de distribuir por Occidente, de mostrar en televisión, etc. Y hacía pi, pi, pi ese satélite. El Sputnik era lo único que sabía hacer, aquella pelota de baloncesto metálica que lanzaron los soviéticos. Ojo, dicho sea con mucho respeto porque fue una auténtica proeza técnica. El hecho es que como os decía, los estadounidenses se sintieron fatal. Pensaron que, bien, ¿de qué les había servido ganar la guerra mundial y ser el país más poderoso y más rico del planeta si poco menos que unos advenedizos a los que habían tenido que sacar las castañas del fuego solo unos años antes para luchar contra los alemanes, pues les habían puesto, y que en ese momento eran sus enemigos más acérrimos, les habían puesto un satélite no ya en el espacio aéreo de Estados Unidos, que eso evidentemente no lo hubiesen consentido, sino mucho más arriba, en un lugar donde ni los cazas más de reacción, más sofisticados de la Fuerza Aérea estadounidense podía alcanzar. Y eso generó mucho malestar. En aquel entonces ocupaba la Casa Blanca
uno de los generales que había, un tipo muy prestigioso, uno de los generales que había ganado aquella guerra. Se trataba de Dwight D. Eisenhower, más conocido como Ike, que en aquel momento pues ya estaba de retirada, tenía ya 70 años, había hecho todo lo que puede hacer un hombre en su carrera, un militar y un político en su carrera, había ganado una guerra y además había llegado a ser presidente de Estados Unidos y por 2 veces había sido reelegido. Y estaba a punto de cumplir en 1960, le quedaban ya unos meses solo, su segundo y último mandato. En Estados Unidos no se puede presentar más de 2 veces y estoy convencido que aunque se hubiese podido presentar, Eisenhower ya estaba en aquel momento de retirada por muchísimas razones y una de ellas es porque estaba cansado, tenía edad para retirarse y para dedicarse a su vida privada. Pues bien, fue Eisenhower en estos últimos meses de su gobierno, de su segundo mandato, el que puso en marcha el programa espacial norteamericano. Y no solo puso en marcha este programa espacial de manera discursiva, que por supuesto, sino también que lo puso en marcha de manera práctica. El programa espacial norteamericano tuvo 3 grandes proyectos. Pues bien, de esos 3 grandes proyectos, 2 se pusieron en marcha en tiempos de Eisenhower. Uno fue el Mercury, que fue con el que empezó. El programa espacial tripulado también lo había no tripulado, mediante sondas. Y el otro fue el Apolo. El tercero, que era el Gemini, sería ya cosa de Kennedy y se abriría un año más tarde. La idea de los estadounidenses era primero poner un satélite en órbita, lo cual era previsible después de lo que les habían hecho los soviéticos con el Sputnik, y eso lo hicieron pronto. Bueno, pronto, les pareció una eternidad. El Sputnik había sido lanzado en octubre y no consiguieron intentaron en diciembre, a principios de diciembre, enviar otro al espacio, pero fracasaron estrepitosamente, y ya en enero del 58, habían pasado 3 meses, consiguieron poner en órbita el Explorer 1, que fue el primer satélite artificial estadounidense. Los soviéticos iban muy por delante. Para entonces, para cuando el Explorer 1 alcanzó la órbita de la Tierra, los soviéticos habían llevado hasta una perra, hasta la perra Laika. Era algo, como podéis ver, de pura urgencia. Había que lanzar algo al espacio como fuese y hacerlo lo antes posible, para no quedar mal y de paso para tranquilizar a la población, que como os decía antes andaba muy preocupada por los avances soviéticos. Ese mismo año, en el mes de julio, se fundó, estamos hablando del año 1958, se fundó la agencia estatal dedicada a la exploración del espacio. La gestión de lo que se preveía una larga y ardua competición. En aquel entonces no sabrían que en poco más de 10 años el asunto ya estaría visto para sentencia. Pensaron que iba a ser la cosa bastante más larga. También pensaron que iba a durar la Unión Soviética mucho más tiempo del que duró. Pero bueno, el hecho es que llamaron a esa agencia, le llamaron Administración Nacional de Astronáutica y para la Astronáutica y el Espacio, más conocida por sus siglas en inglés NASA. La NASA sigue existiendo, es la agencia espacial más famosa del mundo, y no dependía y sigue sin depender directamente del ejército. Depende del gobierno, es decir, del propio presidente. Es en definitiva una agencia civil. Lo que hizo Eisenhower aquí es retirar el espacio, retirarlo hasta ese momento habían sido los militares, especialmente la Armada de Estados Unidos, los que habían protagonizado las primeras pruebas y no habían funcionado muy bien, la verdad, y decidió montar una agencia civil, dirigida por un civil, con ingenieros civiles y sobre todo que el presidente pudiese ir marcando un poco las pautas. Evidentemente tendría sus procedimientos secretos, pero sería a todos los efectos, y sigue siendo, una agencia civil. Pues a partir de ahí, lo que vieron es que había que desarrollarlo todo. Se habían hecho algunas pruebas con algunos cohetes. Evidentemente la carrera espacial y la carrera armamentística están íntimamente unidas, como os podéis imaginar. Para llegar al espacio hace falta subirse encima de un cohete y a un cohete que lo mismo le da al cohete llevar una ojiva nuclear en la punta que llevar una nave espacial. Así que sin los años previos de desarrollo de la tecnología de cohetes, y fueron muy pocos años, realmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de los años 50, jamás hubiera podido empezar la carrera espacial tal y como se desarrolló. Evidentemente, más tarde o más temprano pues, se les hubiese ocurrido hacer cohetes. En el caso de que nunca se hubiesen desarrollado cohetes nucleares, es decir, misiles. La cuestión es que, y esa es la razón, en definitiva, por la cual fueron los militares los que empezaron con esto. Era, digamos, un spin-off de la carrera armamentística, fue la carrera del espacio, que tenía unos resultados mucho más propagandísticos y más visibles que el fabricar cohetes nucleares, que por razones obvias pues se tienen que mantener en el mayor de los secretos o con la mayor de las discreciones, y además pues no queda muy bien. Es decir, hemos construido tantos cohetes nucleares para tirárselos a nuestros enemigos, mientras
que subir al espacio a cualquiera le gusta, no solo a los propios, sino también a los ajenos. Los éxitos, que fueron muchos, de los soviéticos en el campo espacial se celebraron no solo en los países del bloque del Este, sino también en todo el mundo. El hecho de mandar un hombre al espacio, una mujer, Valentina Tereshkova, fue la primera mujer en alcanzar la órbita terrestre, la perrita Laika, por ejemplo, el primer satélite artificial, todas esas cosas se celebraban en todo el mundo, incluido también en los Estados Unidos, que a fin de cuentas les parecían auténticas proezas que solo unos años antes hubieran sido tachadas de salidas de la imaginación, de ciencia ficción, de la imaginación de un guionista de Hollywood. Bien, el problema que tenían los americanos es que tenían muy poquito desarrollado, a diferencia de los soviéticos que habían ido más encarrilados con esto. Es decir, tenían que plantearse un montón de cosas que hasta ese momento no se habían planteado, o se las habían planteado a largo plazo. Es decir, no se habían planteado llegar a la Luna, por ejemplo, en 1958, pero ni de lejos, ni había planes. Pero planes ni siquiera esbozados en una servilleta. Tampoco tenían presupuesto asignado, ni habían pensado en asignarlo. Es decir, todo se tendría que hacer muy rápido, por lo que hacía falta organizarlo muy bien. Y esta agencia, la NASA, se le ocurrió a Eisenhower y además demostró que tenía razón, que era la mejor manera de organizarlo. La NASA tenía que organizarse casi como una empresa privada, con el mismo tipo de funcionamiento, bien controlados los números, con muy buena selección de personal. Y además es que los soviéticos prosperaban y progresaban a mucha velocidad. El día 12 de abril del 61, cuando John Fitzgerald Kennedy llevaba poco más de 2 meses en la Casa Blanca, Moscú anunció que había llevado al primer ser humano al espacio. A un tipo llamado Yuri Gagarin, un tipo muy carismático, joven piloto de la Fuerza Aérea Soviética, y se puso a dar vueltas a la Tierra. Esto les creó todavía más resquemor a los estadounidenses. Ya no solo tenemos a los soviéticos en sus satélites, sino que tenemos soviéticos, es decir, personas soviéticas sobrevolando cielo estadounidense o por encima de nuestras cabezas. No era además, como ya os decía, el primer ser vivo que enviaban al espacio. La URSS había enviado en noviembre del 57 a la perrita Laika hasta la órbita. Fue además la primera mártir de la carrera espacial, porque Laika los soviéticos la enviaron por una cuestión puramente propagandística y no sabían cómo hacerla retornar, así que Laika murió en órbita. Es decir, que la cosa urgía mucho. No era ningún secreto que los soviéticos iban con ventaja, estaba a la vista, con una gran ventaja, de hecho. En la campaña electoral del año 1960, el asunto espacial se coló por primera vez. Fue la primera campaña televisada y en la que hubo un debate televisado y además la primera en la que se habló de algo que solo 20 años antes les hubiera parecido extraído de un cómic. Es decir, ver a un candidato a la Casa Blanca hablando de aventuras espaciales. Pues bien, es lo que hizo Kennedy. Kennedy prometió tomárselo más en serio e invertir en exploración espacial. Es decir, dedicar recursos, tanto financieros como humanos, a eso. Es decir, todo lo que hiciese falta para sostener el pulso soviético. Lo que desconocían los estadounidenses, concretamente los de la NASA, era cuánto iba a costar aquello. Una cosa es prometer, como había prometido Kennedy en la campaña electoral, y otra cosa distinta es saber más o menos por dónde tienes que ir y cuánto te va a costar. De eso ya se enteraría el propio Kennedy al llegar a la Casa Blanca, porque le hicieron un memorando. El nuevo director de la NASA, nada más llegar él, que se llamaba James Webb, uno de los directores míticos, de los administradores míticos de la NASA. De hecho, el próximo telescopio espacial, el que sustituye al Hubble, se va a llamar como él, se va a llamar James Webb. Pues James Webb se tomó el trabajo de explicárselo y acto seguido le pidió subir la asignación presupuestaria de la agencia. Le vino a decir: señor presidente, lo podemos hacer, o creo que lo podemos hacer, pero necesitamos mucho más dinero del que tenemos ahora mismo adjudicado. Si lo que usted quiere es poner gente en el espacio, una cosa es mandar un pequeño satélite para hacer unas fotografías, por ejemplo, o qué sé yo, que sirva de repetidor de comunicaciones, y otra bien distinta es mandar personas. Y no digamos ya si además, como dice usted, que hay que mandarlas a la Luna. Es decir, si el presidente quería poner un hombre en el espacio, no digamos ya, llevárselo hasta la Luna, que está realmente lejos, iba a hacer falta talento, muchísimo talento, todo el talento que esa agencia recién creada, que la NASA, pudiese absorber. Y el talento, tanto en 1961 como en 2019, hay que pagarlo bien. Es decir, les hacían falta ingenieros, científicos de
pues de muchísimas ramas que en ese momento no trabajaban para la agencia y además iban a tener que trabajar muchos años para la agencia y muy duro, por cierto. Iban a pedir a cambio dinero. Luego había que desarrollar nuevas tecnologías, había que construir edificios, había que construir bases de lanzamiento que no existían, había que construir centros de control. Todo esto que oímos de Houston y demás no estaba. En 1961 no había nada construido. Kennedy no sabía mucho de ingeniería, de hecho no sabía absolutamente nada de ingeniería, tampoco de astronomía y no demasiado de economía, pero a cambio era un tipo que comunicaba muy bien las cosas. Fue un gran vendedor era un gran vendedor de casi cualquier cosa. De modo que aprovechó que el 25 de mayo del 61, cuando llevaba unos pocos meses en el poder, se celebraba una sesión conjunta del Congreso, estaba la Cámara de Representantes y el Senado juntos, para anunciar al país y al mundo, sus planes espaciales. En el discurso dijo lo siguiente: primero, creo que esta nación debe asumir como meta el lograr que un hombre vaya a la Luna y regrese a salvo a la Tierra antes del fin de esta década. Ningún otro proyecto individual será tan impresionante para la humanidad ni más importante que los viajes de largo alcance al espacio, y ninguno será tan difícil y costoso de conseguir. En todo tenía razón. Y además es que se dio la circunstancia de que acertó hasta en la fecha que le puso, antes de que termine esta década. Un año más tarde, ya en una universidad, no en el Congreso, la Universidad Rice de Texas pronunció las palabras que han pasado a la historia y que habréis escuchado muchísimos de vosotros. Esto fue en septiembre de 1962 y dijo aquello de: ninguna nación que espere ser el líder de otras naciones puede esperar mantenerse atrasada en la carrera por el espacio. Escogemos ir a la Luna y hacer otras cosas no porque sea fácil, sino porque es difícil. Para entonces, el año 62, el mes de septiembre, el programa americano ya estaba en marcha. Así iba ya a cierta velocidad. En febrero de ese año habían puesto al primer hombre en órbita, el primer estadounidense en órbita, que se llamaba John Glenn, a bordo de una nave muy pequeñita que se llamaba Friendship 7. Solo tenía era poco menos que una cápsula, una capsulita enana, nada más que había una persona, con unas ventanitas muy pequeñas, la cápsula del programa Mercury, que había sido lanzada con uno de los primeros cohetes espaciales, el cohete Atlas. Pero claro, desde la órbita de la Tierra, desde donde estaba John Glenn en septiembre del 62, quedaba un camino bastante largo hasta la Luna. El Friendship 7 de John Glenn había permanecido en el espacio menos de 5 horas, a una altitud máxima de 250 kilómetros. No era demasiado. En aquel entonces sí era una hazaña, pero los planes del presidente, como había dicho en el Congreso un año antes, eran lograr asumir como meta que esa nación asumiese como meta lograr que un hombre vaya a la Luna y regrese a salvo a la Tierra antes del fin de esta década. Estaban en 1962 y ya quedaba menos, quedaban solo 8 años y todavía estaban a 250 kilómetros de la Tierra. Pasar de ahí requeriría muchas más cosas. Requeriría nuevos cohetes y una nueva generación de naves. Con las naves del proyecto Mercury, con la Friendship, no se llegaría jamás a la Luna. Y con el cohete Atlas tampoco, simplemente porque no era suficientemente grande, no tenía suficiente capacidad de propulsión. También harían falta otras cosas, como un nuevo centro de control de misión. Tenían uno, pero muy pequeñito, que se terminaría fijando en Houston a finales del año 1961, y un lugar donde ensamblar los nuevos cohetes. Un cohete no es cualquier cosa. Había que ensamblarlos de pie, o querían ensamblarlos de pie. Es decir, tendrían que ser altos como rascacielos. Y así es como nació el VAB, el edificio de ensamblaje de vehículos de Cabo Cañaveral, que es uno de los edificios, no diré más altos del mundo, bueno, es el edificio de una sola planta más alto del mundo, que es de donde salían los cohetes Saturno V y después posteriormente los transbordadores espaciales. Es de hecho también la fábrica más alta del mundo. El edificio de ensamblaje de vehículos de Cabo Cañaveral es sin ninguna duda, además, la fábrica más alta del mundo, y tiene por dentro 3,5 millones de metros cúbicos para poder construir los cohetes y darles mantenimiento. Esa planta era imprescindible para construir, por ejemplo, el cohete Saturno V. Había sido diseñado por un ingeniero alemán llamado Wernher von Braun, que sería el encargado de colocar la nave, este cohete, no Wernher von Braun, el cohete de Braun, la nave Apolo en el camino de la Luna. No era posible con un cohete más pequeño.
Bernard von Braun había trabajado para los nazis porque él mismo había sido nazi durante la guerra, y tras el final de la contienda pues fue capturado por los aliados y se lo llevaron a Estados Unidos. Vieron que el tipo era un ingeniero de cohetes bastante hábil y le metieron a trabajar a desarrollar cohetes. Los soviéticos habían hecho lo mismo, es decir, con ingenieros nazis. Todo el que valía que se encontraron, tanto soviéticos como americanos que se encontraron en Alemania, cualquier profesional que podían darle uso, se lo llevaron inmediatamente y quedaron perdonadas todas sus culpas en el acto. El caso de Wernher von Braun pues fue así. De hecho, él se terminaría nacionalizando estadounidense y hasta murió en los propios Estados Unidos. Para construir el Saturno V hacía falta mucho dinero, mucha tecnología. Von Braun llevaba construyendo cohetes toda su vida. Él era el padre de los cohetes V2 del final de la guerra. Los había construido para los nazis, obviamente. Eran cohetes de guerra. Y era pues poco menos que un coloso. Es que era un coloso. Medía 110 metros de altura. Es decir, la altura de un rascacielos de una ciudad. Y pesaba 3 millones de kilos. Prácticamente todo combustible que se iba quemando en 3 etapas. De esos 3 millones de kilos, la nave Apolo, que estaba arriba del todo, en la puntita, apenas invisible, solo pesaba 45 toneladas. Von Braun había calculado que su cohete, que su Saturno, podría colocar un objeto en inyección translunar de un máximo de 48 toneladas. De manera que, como veis, iban bastante justitos. Iba a llegar por lo mínimo. Era toda una proeza conseguir mandar 48 toneladas hasta la Luna, partiendo desde la Tierra. Pero claro, todo esto estaba en la pizarra de Von Braun. Había que convertir ese diseño, muy ingenioso, en algo real. También había que decir otros asuntos no menos importantes, como por ejemplo, cómo se llegaba a la superficie de la Luna. Escapar de la órbita terrestre y colocarse en la órbita de la Luna ya lo habían hecho los soviéticos, con pequeñas sondas, eso sí, como las de la serie Luna, y también los propios estadounidenses con la sonda Ranger, que se habían llegado. Eran sondas que básicamente llegaban y se estampaban contra la superficie lunar. Es decir, las primeras, de hecho, ni siquiera llegaban a orbitar. Llegaban e impactaban contra la Luna, como si fueran un pequeño meteorito. Una nave tripulada, obviamente, no se podía estampar contra la Luna. Sería un desastre sin paliativos. Había que llegar hasta la Luna, conseguir escapar de la Tierra, llegar hasta la Luna, ponerse en órbita de la Luna, descender suavemente, salir de la nave, pisar la Luna, recoger unas muestras, hacerse unas fotos y regresar a la Tierra sanos y salvos. Luego ya la Luna no haría falta un gran cohete para despegar porque la gravedad lunar es mucho menor que la terrestre. Pero claro, algo de propulsión sí que iban a necesitar. Luego haría falta transportar combustible. Y una vez en la órbita de la Tierra, pues había que reentrar con seguridad y aterrizar en el océano. Claro que bien estaba haciendo, por ejemplo, las naves del proyecto Mercury, que después, posteriormente, harían las del proyecto Gemini. Hoy todas estas operaciones nos parecen la mar de sencillas. De hecho, las visualizamos fácilmente hasta con la propia nave. Porque han pasado 50 años desde que aquello sucedió. En 1962, decir esto era casi ciencia ficción, por lo que Webb se hizo con los servicios de los mejores ingenieros del mundo y les pidió que se rompieran literalmente la cabeza para hacer que 3 hombres saliesen de la Tierra y una semana más tarde regresasen sanos y salvos. Hubiesen hecho las fotografías de rigor y además se trajesen unas cuantas toneladas en muestras lunares. Pues bien, en ello estaban cuando la Unión Soviética anunció que habían conseguido posar una sonda suavemente sobre la superficie lunar. Se trataba de la sonda Luna 9, que alunizó el día 3 de febrero de 1966. Alunizó en un lugar curioso porque el nombre es maravilloso, a mí me encanta, pero claro, no hay lo que dice el nombre que hay. Alunizó en el Oceanus Procellarum, que es el océano de las tempestades, que es el mayor de los mares lunares. A los antiguos les debió parecer que ahí había tempestades y no hay nada, es una superficie plana en la que hay muy poquitos cráteres. La Luna 9, de cualquier manera, era una sonda pequeñita, pesaba 99 kilos. Los soviéticos no conseguían enviar cosas más grandes, tenían un problema de cohetería.
Decían que los científicos alemanes que se habían llevado a Moscú eran peores que los científicos alemanes que se habían llevado los americanos al desierto de Colorado y de Nuevo México a hacer pruebas. Los cohetes soviéticos eran algo más pesados que los estadounidenses y para salir al espacio el peso lo es todo. La Tierra nos atrae como imanes, como un auténtico imán. Y escapar a su fuerza gravitatoria implica que hay que emplear muchísimo combustible. Ya os he puesto antes la comparación del Saturno V. Y a más combustible, menos carga útil. 99 kilos está bien para una sonda. Pero claro, solo el agua y la comida que necesitan 3 hombres en una semana, pues ya es mucho más que eso. Bueno, es bastante más que eso. Lo que bebemos y comemos todas las semanas, más los residuos que generamos, ya es mucho más que 3 personas, 3 hombres adultos, son más que de 100 kilos. Una nave espacial es, en cierto modo, una Tierra en miniatura. La cápsula ha de estar oxigenada y con una presión como la de nuestro planeta, o parecida a la de nuestro planeta. Si no, moriríamos en el acto. Esas condiciones son únicas, las de nuestro planeta. No conocemos ningún otro lugar en el universo por ahora que tenga unas condiciones como nuestro hogar. De tal manera que allá donde vayamos hay que reproducirlas de la manera más fiel posible. Tanto en las naves como en los trajes espaciales. Y aquí se presentaba otro de los grandes retos. Es decir, no bastaba llegar a la Luna sin contratiempo, ponerse en órbita y alunizar suavemente sobre su superficie. Había que descender y salir a echar un vistazo. Si no, de nada servía llegar a la Luna para mirarla desde la ventanilla, para eso se podía mirar desde órbita. Es decir, que había que pisar la Luna. Si eso no era posible, toda la misión fracasaría. Se podría decir, bueno, sí, ustedes han llegado a la Luna, pero como si Cristóbal Colón, al llegar a América, pues hubiese decidido no bajar de la Santa María. Pues sí, no, América la he visto, pero Majestad, no bajé. Al final la vi, he venido a decírselo. Y ya si eso vamos otra vez. No, señor Colón, usted ha fracasado. Pues algo parecido le hubiesen dicho a James Webb los propios estadounidenses. Bueno, ¿cómo? Que llegaron a la Luna, miraron por la ventanilla, hicieron unas fotos desde la ventanilla y no bajaron. No, es que no tenemos cómo. Es que en el caso de que abriésemos esa portezuela, morirían los astronautas. Es decir, era imperativo que el comandante se pasease por la Luna. Que el paseo quedase debidamente inmortalizado en película, tanto fotográfica como de vídeo, y que en ese paseo pues una bandera de los Estados Unidos empezase a ondear en la Luna, ondear simbólicamente, porque en la Luna no hay aire, y por lo tanto no hay viento. Tuvieron que coger la bandera con una varilla por encima. Y eso implicaba un desarrollo extra, el del traje espacial. Un traje espacial que permitiese al astronauta sobrevivir en las durísimas condiciones del espacio. En el primer paseo espacial también tomaron la delantera los soviéticos. El 18 de marzo del 65, el cosmonauta soviético Alexei Leonov salió de la nave Voskhod 2 y se dio un paseo en órbita de la Tierra, por supuesto no de la Luna, de 12 minutos de duración. Estados Unidos no tardó en responder y además en aquel momento no les pilló de sorpresa. Tenían ya, en el 65, estaban en pleno programa Gemini y tenían toda la industria funcionando. 2 meses y medio más tarde, el 3 de junio del 65, el astronauta Ed White hizo lo propio desde la Gemini 4. Estuvo en el espacio, eso sí, el doble, estuvo 21 minutos. Pero ni Leonov ni White dieron un paseo propiamente dicho, es decir, un paseo libre. Estaban amarrados a la cápsula por una correa. A White incluso por esa correa le llegaba el oxígeno, un cordón, como un cordón umbilical. Leonov se llevaba una pequeña mochila en la que tenía, creo que aire, si el paseo que se dio fue de 12 minutos, pues creo que tenía oxígeno para 15, es decir, lo justito. Su traje, además, tanto el de White como el de Leonov eran trajes muy básicos. Eran trajes experimentales. Se recalentaban muchísimo, lo que impedía que las actividades extravehiculares fueran de más de 10 minutos. Luego estaba el problema del cordón, con el que no se podía trabajar en condiciones fuera de la nave. Se podía mandar a un astronauta a la Luna unido con un cordón al módulo lunar y que tuviese 3 o 4 metros, que no se pudiese alejar más.
que además le entorpeciese a la hora de andar, que podría ser causa de accidentes. Mira, que los paseos de White y de Leonov fueron para hacerse la foto y poco más. Mira, hacía falta una nueva generación de trajes espaciales. Trajes que fuesen autónomos, resistentes, que permitiesen moverse al astronauta y sobre todo que no se sobrecalentasen, que permitiesen estar 2-3 horas o incluso más en el espacio exterior. En la Luna había además que caminar, cosa que en el espacio no. Porque aunque, como os he dicho antes, tiene menos gravedad que la Tierra, algo de gravedad sí que tiene. Por ejemplo, una persona de 80 kilos en la Luna, una persona que en la Tierra pesa 80 kilos, en la Luna pesaría 13 kilos. Es decir, que puede ser pesado el traje, que no lo va a notar mucho el astronauta. A fin de cuentas, nuestro cuerpo está hecho para la gravedad de la Tierra. Esta es una de las razones, ahora ya que la astronáutica ha evolucionado mucho y los astronautas pasan meses en la estación espacial, por ejemplo, que necesitan estar todo el día en la bicicleta estática e incluso cuando bajan a Tierra, pues están muy débiles y se caen y no pueden andar. Han perdido masa muscular. El cuerpo lo tenemos y más luego tienen problemas óseos, etc. Una de las cosas para las que sirve la Estación Espacial Internacional es precisamente para investigar estas cosas. Y se ha avanzado bastante con respecto a cómo estaba esta ciencia en los años 60. Claro que ahora no tenemos prisa, porque la carrera espacial no existe. Hay, de hecho, cooperación y colaboración espacial. En aquel entonces era pura competencia. Y tenían que desarrollar un traje espacial hábil y completamente nuevo para caminar por la Luna. Los estadounidenses, que tenían a miles de personas trabajando en esto, miles de personas muy bien pagadas, por cierto, desarrollaron uno, los ingenieros, llamado A7L. Bueno, el nombre no es muy bueno, la verdad. Ya sabéis que los ingenieros no son muy imaginativos poniendo nombres a las cosas. El A7L no tenía, como os digo, un nombre muy atractivo, pero en todo lo demás era una auténtica joya. A cada astronauta del programa Apolo, fueron seleccionados un total de 32, se le diseñó un traje A7L a la medida, como si fuera un sastre de la calle Serrano, ¿no? Se lo tomó uno a uno, los había más altos, más bajos. El traje pesaba 22 kilos. Y el sistema de soporte vital, porque sin él el traje no servía para nada, es decir, el oxígeno, las baterías, otros 26 kilos extra. Es decir, 48 kilos de traje. Más lo que pesa el astronauta, claro. En la Tierra un traje semejante sería muy difícil de mover. Imaginaos con un traje de 48 kilos encima. O estáis muy fuertes o realmente, y aun estando fuertes, terminaríais fatigados después de caminar, de echar 10 o 12 pasos. Pero en la Luna, los 48 kilos de la A7L se quedaban en 7 kilos con 900 gramos. Lo tengo aquí apuntado, una cosa bastante más manejable. Más para un astronauta joven y en muy buena forma física. No todos los 32 A7L llegaron a la Luna, eso sí. 24 la llegaron a orbitar y 12 a pasearse sobre ella. Y luego 3 de ellos murieron durante los ensayos de la cápsula Apolo 1. Esta fue la mayor tragedia del programa Apolo y una de las mayores tragedias de la carrera espacial y en general de la carrera de todo el programa espacial estadounidense desde que se concibió. El accidente del Apolo 1 aconteció el día 27 de enero de 1967. Fue en una de las plataformas de la nueva base que habían creado en Cabo Cañaveral. Ya existía una base aérea desde hacía mucho tiempo en Cabo Cañaveral, pues al lado de esa base aérea es donde crearon el Centro Espacial, que se llamó entonces Centro Espacial de Cabo Cañaveral y hoy se llama Centro Espacial Kennedy. Pues estaban allí realizando una simulación de lanzamiento y la cápsula se incendió matando a 3 astronautas. Estos 3 astronautas se llamaban Gus Grissom, Edward White, que hemos visto dando un paseo por el espacio un poco antes, y Roger Chaffee. White era de los astronautas en aquel momento más famosos del programa espacial porque, pues nada, año y medio antes había dado el primer paseo. Grissom, White y Chaffee fueron, como veis, los primeros héroes del espacio, los primeros héroes estadounidenses. Esto no significa que los soviéticos no tuviesen accidentes, ¿eh? La diferencia es que los tenían, por supuesto, pero nadie se enteraba de ellos. La agencia espacial soviética no decía ni mu, todo eran grandes éxitos y todo era propaganda. La NASA, en cambio, fue transparente con el accidente del Apolo 1, investigó las causas y además un comité del Congreso hizo lo propio.
Hubo información de lo que había sucedido. De hecho, tenemos muchísima información del Apolo 1. No se clasificó absolutamente o prácticamente nada y fue transferida a la prensa. A fin de cuentas, esto lo estaban pagando los contribuyentes y querían saber exactamente lo que había pasado. Es decir, además era fundamental, estaban en el 67 ya. Había que saber qué fallaba porque el tiempo se agotaba. Es decir, faltaba ya menos para el final de la década, que es cuando Kennedy había prometido poner un hombre en la Luna. Así que a partir del accidente del Apolo 1 se corrigieron una serie de puntos, de fallos que había en la cápsula y los preparativos se aceleraron. En el programa trabajaban ya en aquel momento, en el 67, pues decenas de miles de personas. Llegaron a trabajar en el programa Apolo casi 400.000 personas. Y engullía pues muchísimos millones de dólares al día. No hubo un Apolo 2, del 1 se pasó directamente al 4, que hizo su ensayo, sin tripulaciones, o sí, en noviembre del 67. Luego, posteriormente, ya entre enero y abril del 68, se probaron el Apolo 5 y el Apolo 6, también sin tripulación. En octubre del 68 se lanzó el primer ensayo tripulado al espacio. Lo tripulaban 3 astronautas llamados Wally Schirra, Walt Cunningham y Don Eisele. Pero no fueron muy lejos, no fueron hasta la Luna, tan solo hasta la órbita terrestre para probar que todo funcionaba correctamente. Una cosa es hacer una simulación en Cabo Cañaveral y otra bien distinta es estar en el espacio genuino y auténtico, es decir, en la órbita terrestre. En diciembre de ese mismo año, del 68, llegaba la primera prueba de fuego, que era llegar a la Luna. Y esto lo hizo el Apolo 8. El Apolo 8 tenía que volar hasta la Luna, despegar, llegar hasta hacer el tránsito lunar, darle unas vueltas y volver. Es decir, orbitarla 10 veces concretamente y volver a la Tierra y reentrar. La tripulaban 3 astronautas que fueron los primeros que se acercaron a la Luna. Se llamaban Frank Borman, James Lovell, que luego comandaría posteriormente, un par de años después, la misión Apolo 13, que a punto estuvo de ser el mayor desastre de la historia espacial americana, y William Anders. Y la verdad es que el Apolo 8 fue todo como la seda. La misión duró 6 días y 3 horas, y desde el Apolo 8 se hizo una de las fotos más famosas de la historia. No ya espaciales, sino de toda la historia de la fotografía. La tomó William Anders. Os recuerdo que estos no bajaron, no pisaron la superficie lunar, se hizo desde la órbita. Y es una foto que la NASA bautizó como Earthrise, es decir, la salida de la Tierra. Se ve lo habréis visto todos 1000 veces, se ve un primer plano de la superficie lunar y justo por encima la Tierra, en cuarto creciente creo, saliendo por encima del horizonte lunar. Y la verdad es que se hizo más el día de Nochebuena de 1968. Había sido un año muy movido en el mundo en general. Había habido guerras, golpes de Estado, de todo. Habían asesinado a Bob Kennedy. Y era como un momento de paz después de un año tan complicado y sobre todo que era la primera vez que nos veíamos desde fuera. Se había visto desde la órbita, pero desde la órbita ves la Tierra, pues no la ves en su totalidad. Ahora se veía la Tierra pues no como un puntito, pero como nosotros vemos la Luna desde aquí. Y se la ve a la Tierra rodeada de negro con toda nuestra fragilidad en medio del espacio infinito. Es una foto que te puedes quedar mirándola un buen rato y además reflexionar sobre ella. Vamos, se podría decir que casi por esa fotografía habría merecido la pena la carrera hacia la Luna. Pero el Apolo 8 era un aperitivo, como también lo serían el Apolo 9 y el Apolo 10, que fueron lanzados en marzo y en mayo de 1969. El primero, el Apolo 9, solo fue lanzado a la órbita terrestre para probar el módulo lunar y el segundo llegó a la Luna y se quedó a solo 15 kilómetros de la superficie. Estaban, como veis, aproximándose poquito a poquito, pero a la vez muy rápido. Estamos en el año 69, solo un año antes se había producido ese accidente tan horroroso del Apolo 1. Perdón, solo 2 años antes, a principios del 67. Pues bien, en aquel momento ya estaba todo listo para dar el paso. El paso definitivo, es decir, pisar la Luna. Podrían haber probado el Apolo 11 ser todavía de prueba, pero es que se les acababa la década. Y tenían que decidir cuándo lo hacían. Los hombres que habían puesto aquello en marcha, es decir, Dwight Eisenhower y John Fitzgerald Kennedy, ya no estaban ni siquiera vivos. Ike murió el día 28 de marzo del 69, poco antes de que llegasen a la Luna. Era ya mayor, tenía ya 78 años, murió en un hospital de Washington de un fallo cardíaco.
Y Kennedy, como bien sabéis, fue asesinado en Dallas el 23 de noviembre del 63. El sucesor de Kennedy, que fue Lyndon Johnson, su vicepresidente, y más bajo cuya presidencia se había llevado a cabo buena parte de la carrera espacial y de la carrera hacia la Luna, ya no estaba siquiera en la presidencia. En las elecciones de 1968 renunció a la reelección y tenía derecho a una reelección porque su primer mandato le pertenecía a Kennedy. Y bien, esas elecciones se presentó otro, que el Partido Demócrata perdió, las ganó Richard Nixon, que se había medido con el propio Kennedy en las del año 1960, y Nixon se encontró pues con el programa ya muy avanzado, listo casi para pisar la Luna. Estaba de hecho hasta la tripulación del Apolo 11 escogida. El primer alunizaje lo harían dos hombres, el comandante Neil Armstrong, tipo de 38 años, y el piloto del módulo lunar que se llamaba Edwin Aldrin, aunque le conocían como Buzz Aldrin. Eran los dos de la misma edad. Ambos habían nacido en el año 1930. Armstrong en el estado de Ohio y Aldrin en el de Nueva Jersey. En el módulo de mando, sin llegar a pisar la Luna, orbitando la Luna, se quedaría el tercer hombre, que era Michael Collins, nacido curiosamente también en 1930. Eso sí, Collins nació en Roma, porque su padre era el agregado militar de la embajada estadounidense en Italia. Como insignia de la misión, se escogió un diseño, que al parecer hizo el propio Michael Collins, que representaba un águila calva, el ave nacional de los Estados Unidos, alunizando. Pero en son de paz, eso sí, porque le dibujaron una rama de olivo entre las garras. Se les permitió llevar 200 gramos de efectos personales. Eso que os decía que en el espacio el peso lo es todo, pues aquí lo tenéis. No en el espacio el peso no importa mucho, sacarlo de la Tierra. Armstrong decidió llevar un pedacito de la hélice del Flyer, el avión de los hermanos Wright, que os contaba aquí en esas dos contrahistorias que hice hace no tanto sobre la historia de la aviación. Es decir, que Armstrong sabía que aquello era histórico y quería llenarlo de simbolismo. Y qué mayor simbolismo que un pedacito del Flyer, porque este era de la hélice. Siempre que no sobrepasase los 200 gramos se lo dejaban llevar. La NASA, entre tanto, pues seleccionó con sumo cuidado el lugar donde efectuar el alunizaje. Seleccionó también una tripulación auxiliar por si acaso esta fallaba. Se barajaron 5 sitios. Uno en el Sinus Medi, 2 en el Oceanus Procellarum, este océano que tanto me gusta su nombre, de la Luna, y otros 2 en el Mar de la Tranquilidad, que tampoco es nombre feo, el Mare Tranquillitatis. Tenían que ser llanos, lógicamente, para aterrizar en ellos o alunizar en ellos, sin cráteres, por supuesto, ni siquiera pequeños, ni ningún tipo de elevación que al piloto no le permitiese levantar el vuelo de salida lo suficientemente bien, que tuviesen muy buena visibilidad, estuviesen bien irradiados por la luz solar para la aproximación, y en el que el terreno, aparte de ser llano, no tuviese una pendiente de más de 2 grados. Resumiendo, que estaban buscando un helipuerto en la Luna. Después de los expertos, después los primeros topógrafos lunares, después de estudiarlo mucho, se decidieron por uno de los puntos en el Mar de la Tranquilidad. Se programó el lanzamiento para el día 16 de julio del 69. Pero claro, para volar tan lejos hacía falta mucha preparación previa. Así que a mediados del mes de junio se empezaron a cargar de combustible los tanques del Saturno V. Primero el queroseno y luego ya posteriormente, antes del despegue, el oxígeno líquido y el hidrógeno líquido. Unas horas antes del lanzamiento, los astronautas fueron trasladados hasta la Apolo, subieron por el ascensor, esto lo hemos podido ver en muchos documentales y piezas de noticias, y se procedió a la secuencia de ignición. La expectación recorrió el mundo entero. Hasta Cabo Cañaveral se desplazó el vicepresidente, que era Spiro Agnew, no fue Nixon, probablemente por miedo a que fallase y no tener que estar allí de cuerpo presente. No tenía ni muchísimo menos toda la NASA todas consigo para este lanzamiento, por eso fue el vicepresidente Agnew. Fue también el expresidente Lyndon Johnson, que, como os he dicho antes, había sido en buena medida el responsable de que se llegase hasta ahí, junto a 200 congresistas, 19 gobernadores de distintos estados de los Estados Unidos, 60 embajadores y 3.500 periodistas llegados desde todo el mundo. El lanzamiento además se retransmitió en directo por televisión y se repitió la señal a más de 30 países.
Pues bien, a las 9 horas 32 minutos de la mañana, la hora local, quiero decir, es decir, en Europa era por la tarde, el Saturno V, con el Apolo 11 en su minúscula bahía de carga, que estaba arriba del todo, se despegó del suelo. Una vez en la órbita baja de la Tierra, dio vuelta y media al planeta y encendió la última etapa que le pondría en trayectoria lunar, ya dirigido hacia la Luna. Y ahí empezó el viaje espacial propiamente dicho, viaje espacial de 3 días, que es lo que se tarda en llegar a la Luna mediante este procedimiento gravitatorio. Es decir, solo enciendes el motor para despegarte, para salir del pozo gravitatorio y a partir de ahí te beneficias de la gravedad. Realmente es como se llega a todas partes en el espacio, como se llega a Marte, a Venus, a Júpiter cuando van las sondas para allá. Es decir, no hay motores, no hay naves que puedan cargar tanto combustible como para poder llegar de aquí a Marte quemando combustible. Es decir, esto que vemos en las películas tiene un punto de fantasioso. Evidentemente son películas y esa es la razón también por la cual viajar a Marte lleva meses y viajar a la Luna, que la tenemos tan cerca, pues cuesta 3 días. El día 19, habían salido el día 16 a las 5:20, hora del meridiano. A partir de ahí ya se empezó a contar no por la hora de Houston, sino por la hora UTC. La hora del meridiano de Greenwich, el Apolo 11 entró en la órbita de la Luna. Quedaban 24 horas para el alunizaje. La nave completó 30 órbitas a la Luna mientras hacían preparativos y desde ahí además pues fueron ajustando el punto por donde orbitaban hasta colocarse encima de donde pretendían alunizar, es decir, de donde le habían dicho los ingenieros que tenían que alunizar. Esto era en pleno Mar de la Tranquilidad, como os he dicho antes. Lugar a 19 kilómetros del cráter Sabine, que si ahora lo buscáis, pues veréis que ya no existe, porque ese cráter se llama Collins en estos momentos, en honor obviamente al piloto del módulo de mando. Armstrong y Aldrin también fueron homenajeados con sendos cráteres por la Unión Astronómica Internacional, no penséis que de los otros dos se olvidaron. Pues bien, Armstrong y Aldrin entraron en el módulo lunar, que se llamaba Eagle, la otra parte se llamaba Columbia. Cada misión de los diferentes Apolos, el módulo lunar y la nave. El Apolo era, aunque la llamamos Apolo 11, eso era la misión, la nave tenía otro nombre, o tenía 2 nombres distintos, y el módulo de mando tenía un nombre y el módulo lunar tenía otro diferente. En este caso, en las de 1969, en julio, se llamaban Eagle y Columbia. Pues entraron en el Eagle a las 12:52 del 20 de julio y procedieron al descenso, que duró la verdad muy poquito porque no orbitaban a mucha altura, duró unos 5 minutos. En pleno descenso, Armstrong advirtió que el ordenador de a bordo no estaba haciendo del todo bien su trabajo. Es decir, se lo estaba llevando hacia un cráter, así que cambió a un programa semiautomático y Armstrong, que era un piloto muy experimentado, lo alunizó a la perfección, de manera muy suave. Y una vez allí, pues ya había depositado sus 4 patas sobre la Luna. Armstrong envió un mensaje a casa que decía: Houston, aquí base tranquilidad, el Águila ha alunizado. En Houston en aquel momento eran las 3:15 de la tarde, las 8:15 UTC, es decir, las 8:15 del meridiano, y estaba ya en la Luna. Habían conseguido una parte considerable del viaje, pero faltaba la fundamental, la que os decía antes, es decir, no habían pisado la Luna. Y toda la misión podía irse al traste en ese momento. Armstrong, que era muy precavido y una persona muy templada, se lo tomó con la misma tranquilidad que el mar que tenía debajo de sus propios pies. Así que tras 3 horas y media de preparativos dentro del módulo lunar, que incluyeron una oración privada, a las 2:39 despresurizaron el módulo y abrieron la escotilla. 10 minutos más tarde, como veis, se lo tomaron todo con extrema tranquilidad, lo cual está bien. Estaban dando un paso muy importante, no podían cometer un solo error. Armstrong descendió por la escalerilla y pisó la Luna. Una vez en tierra, contactó con Houston, describió primero el paisaje que estaba viendo, incidiendo en lo fino del regolito lunar, que es el polvo que hay en la Luna, que es tremendamente fino, y fue cuando pronunció sus famosas palabras, las de un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Dicho esto, ya había hecho los honores, pusieron una bandera de Estados Unidos y se dispusieron ambos, luego bajó Aldrin. Cuando vemos las fotografías, muchas veces pensamos que es Armstrong, pero no es Aldrin, es Armstrong haciéndole una foto a Aldrin descendiendo. Estuvieron haciendo fotos mutuamente el uno al otro.
Ya se pusieron a recoger las muestras, colocaron sensores y pasaron fuera del módulo pues muy poquito tiempo, solo 2 horas y media. Aunque 2 horas y media en aquel momento, no olvidéis lo que os contaba de los trajes espaciales del año 65, es decir, de solo 4 años antes, que les permitían estar 15 minutos. Y aunque la Luna estuvieron más tiempo dentro del módulo, eso sí, estuvieron 21 horas, al término de las cuales despegaron con 21 kilos de rocas lunares. Se reencontraron con el Columbia en órbita, se desprendieron del Eagle, lo dejaron en órbita de la Luna, luego ya decayó y se estrelló contra el satélite y pusieron rumbo a la Tierra, a donde llegaron sin contratiempo alguno el día 24 de julio. Reentraron en la atmósfera, conforme ya habían hecho todas las misiones previas, tanto las Mercury como las Gemini, y la cápsula, separada ya del resto de la nave, amerizó sobre el Océano Pacífico, 10 grados al norte del Ecuador, unos 380 kilómetros al oeste del atolón Johnston. Le recogió hay muchas fotos de este momento, claro. Le recogió el USS Hornet, que era y sigue siendo, porque es un barco que se conserva en un puerto de California como barco museo, un portaaviones botado en plena Segunda Guerra Mundial en 1942 y se botó para la Guerra del Pacífico. De hecho, el Hornet había participado activamente en la campaña de las Filipinas. Hay una foto tomada de este momento, tomada desde un helicóptero de la dotación del portaaviones, en la que se ve una cápsula diminuta y al lado un portaaviones inmenso en segundo plano. Es una foto que tiene muchísimo simbolismo. Estados Unidos había ganado la Segunda Guerra Mundial gracias a buques como el Hornet y acababa de ganar la carrera espacial gracias a un ingenio tan prodigioso como el minúsculo Apolo 11, o al menos minúsculo en comparación con aquel pedazo de portaaviones. Y en ambos casos había sido la superioridad tecnológica y la abundancia de recursos las que habían decidido la partida. Porque el programa Apolo, como os decía al principio, había costado muchísimo dinero. Costó exactamente 25.000 millones de dólares, que hoy sería un montón de dinero, pero en aquel entonces era muchísimo más. De hecho, trasladado al año 2018, es decir, en dólares actuales, ajustando la inflación, estaríamos hablando de 153.000 millones de dólares, lo que costó aquel programa, el Apolo. Esto es el equivalente al PIB anual pues de un país como Hungría y muy superior al de países como Ucrania. Enterito. De esos 25.000 millones de dólares, unos 18.000 millones, es decir, aproximadamente el 70%, se habían ido en desarrollar la nave Apolo, propiamente, con todos sus elementos, y el Saturno V. Luego, tras esta primera nave, tras el Apolo 11, pues vinieron más. Pero los desarrollos se habían llevado a cabo para este momento. El resto de Apolos ya eran, si no idénticos, muy muy parecidos. Se le introdujeron algunas novedades en los que fueron viniendo, se fue mejorando, como es lógico. Vinieron 5 Apolos, el 12, el 14, el 15, el 16 y el 17. Regresaron a la Luna, de hecho los astronautas de estas misiones Apolo estuvieron más tiempo, fueron misiones más completas. En el 17 llevaron incluso un automóvil, el Lunar Rover, que se lo dejaron allí, por supuesto. Esas son imágenes en vídeo, que se ve un astronauta saltando correteando en un automóvil por la Luna. Os preguntaréis dónde está el 13. Bueno, el 13 los cinéfilos lo sabréis porque es una película. El 13 despegó en 1970, después del 12, y tuvo un problema de camino. El Houston, tenemos un problema, y fue una fuga de oxígeno, y fue un auténtico milagro. Lo comandaba Lovell. Fue un auténtico milagro que consiguiesen sus 3 astronautas regresar a la Tierra con vida. El último hombre en la Luna fue Eugene Cernan, que murió hace poco, un par de años, que era comandante del Apolo 17, que despegó junto a Jack Schmitt del Valle Lunar de Tauro el 14 de diciembre del año 1972. Desde entonces ningún hombre ha vuelto a la Luna. Lo han hecho, eso sí, numerosas sondas robotizadas, y no solo estadounidenses o soviéticas. De hecho, los soviéticos se retiraron de la carrera de la Luna hace ya bastante tiempo. Los rusos, de hecho, nunca han mandado en la última sonda lunar soviética desde el año 76, posteriormente ya los años 80, 90 y, por supuesto, ya en el siglo XXI se han enviado sondas, pues los chinos, los indios, los europeos también enviaron una llamada SMART hace unos años. El último en entrar en órbita lunar ha sido
una sonda israelí, el Bereshet, de la Agencia Espacial Israelí. Se puso en órbita hace nada, el pasado mes de abril, pero se estrelló contra la superficie lunar unos días después. En diciembre del año pasado, y esta es la única sonda lunar en operación ahora mismo, llegó el Chang'e 4. Esta es de la Administración China para el Espacio. Este va equipado, este Chang'e 4 está en la cara oculta de la Luna y va equipado de una sonda y un pequeño rover, al que han llamado Conejo de Jade. Los chinos, hay que reconocerlo, ponen mejores nombres a sus artefactos espaciales. Por lo demás, pues hay programados nuevos lanzamientos, pero todos hacia la Luna, pero todos son con sondas. Lo de volver con gente lo han pensado, pero creo que no hay nada. Creo, lo he ido a mirar y efectivamente no hay nada en firme. Seguramente no lo habrá hasta que no se encuentre en la Luna algo de suficiente valor como para invertir la ingente cantidad de dinero que hace falta para poner a una persona allí y que se lo traiga. Nos ha quedado una contrahistoria algo lunática, pero creo la verdad que muy bonita, ideal para conmemorar el 50 aniversario del primer alunizaje que se celebra este mismo mes. Así que vamos a volver a la Tierra para tratar los asuntos del contrasello, que seguramente son mucho más mundanos. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Un oyente chileno llamado Jorge, que ha escuchado la contrahistoria que hice hace ya tiempo sobre la Guerra del Pacífico, esta guerra entre Chile, Perú y Bolivia, entre los años 1879 y 1884, quiere darnos algunos datos extras sobre esta guerra. Estaba escuchando el interesante relato sobre la Guerra del Pacífico y era más interesante escucharlo desde una persona que no tiene ningún compromiso afectivo con la guerra, desde España. Mira, unas precisiones respecto a tu relato. Una vez, luego de las batallas de Chorrillo y Miraflores, que fueron las dos batallas con las que Chile ingresa a Lima, el 13 de enero del 81, Chorrillos, y el 15 de enero del 81 en Miraflores, el gobierno peruano de Piérola, de Nicolás de Piérola, huye hacia el interior de Perú, ¿ya? Y Lima queda en la práctica bajo el mandato del alcalde que se llamaba Rufino Torrico. Ante esta situación, los chilenos entran a Lima y no se encuentran con nadie para negociar. Es ahí que los chilenos llaman el almirante Patricio Lynch, que fue el gobernador de Perú durante la ocupación, llama a un grupo de notables peruanos que elijan un presidente. Ese presidente fue García Calderón. Y le pasan la aduana de Callao para que tenga recursos, y le pasan además un palacio en La Magdalena, que actualmente es un barrio de Lima, ¿ya? García Calderón, efectivamente, no quiere negociar paz por territorio con Chile, pero por lo que Chile lo toma preso es porque él busca un acuerdo con Estados Unidos para darle un protectorado en Perú a Estados Unidos, a cambio que la Marina de Estados Unidos se enfrenta a la Marina chilena. Es en ese momento cuando los chilenos toman a García Calderón y se lo llevan a Valparaíso, ¿ya? En el intertanto, un coronel, don Andrés Avelino Cáceres, que tiene la particularidad de haber peleado en todas las batallas de la Guerra del Pacífico, menos en Arica, ya huye hacia los cerros, hacia la cordillera, y él organiza una montonera, ¿ya? Que se transforma después en lo que en Chile se llama la campaña de la Sierra, o en Perú la campaña de la Breña. Un abrazo, amigo, espero escucharte luego y este relato, y un abrazo desde un tarapaqueño.
iquiqueño que actualmente vive en Santiago. Pues muchas gracias, Jorge, por lo que nos cuentas y me alegro que te haya gustado el capítulo que le dediqué a la guerra del salitre, que todavía, por cierto, como veo, sigue levantando pasiones, especialmente en Bolivia y también en Chile. Bien, pues al otro lado de los Andes, en Argentina, está Pablo, que tiene una consulta sobre la leyenda negra. Por un lado tenemos la leyenda negra, ¿sí? Y ahora una serie de autores que están revirtiendo o desmontando los tópicos más típicos de la leyenda negra, como María Elvira Roca, Iván Vélez y muchos otros más. Pero noto, siguiéndolos, que a veces tienden a irse hacia el otro lado. Y entonces parece que en el Imperio Español, en los reinos españoles, no se hizo nada mal internamente y que la decadencia es un producto o de la evolución natural o sobre todo de nuestros malísimos enemigos. ¿eh? Incluso he llegado a escuchar ya frases así un poquito que como la pérfida Albión y bueno, que la masonería y que bueno, que obviamente Inglaterra ha sido rival de España y obviamente que la masonería también ha jugado su papel, pero todas estas exageraciones, ¿no? Y que todo lo malo vino de afuera y fueron los de afuera los que nos eh, ocasionaron el declive. La pregunta, y yo no, es una pregunta porque no tengo los elementos, yo tengo una visión general, pero me faltan datos, entonces no me animo a autorizar y te consulto. Yo tengo entendido que hubo un declive, que comienza en el siglo XVI, que no se logra acomodar en el siglo XVIII, y que para cuando estalla la Revolución Francesa y la posterior invasión napoleónica, bueno, todo lo que es el Reino de España, lo que se conoce como el Imperio Español, estalla en mil pedazos. Incluso la España peninsular entra en una serie de periodo muy difícil donde pierde definitivamente, digamos, el paso de la historia. Bien, la consulta mía es, la leyenda negra lo descartamos. Sabemos todo lo bueno, sabemos todo digamos, el efecto civilizador, la función civilizadora que ha cumplido la conquista de América, todo lo español, la evangelización, eh, la introducción de valores de convivencia a través de los religiosos, ¿sí? El desarrollo cultural, etcétera, etcétera. Pero en esas cosas que pueden haber ocasionado un declive, lo que yo sé es esto, y te pido que por favor lo amplíes en algún momento, si es materia de una contraconsulta, o una contrahistoria o una nota. Eh, por un lado, había un déficit público. Bueno, ¿qué lo ocasionaba? Una estrategia equivocada, una monarquía despilfarradora, por decir algo, ¿no? El oro que llegaba de las Américas, que tenían 2 montañas de plata literalmente, casi ni se quedaba en España porque se iba para comprar manufacturas. Bueno, ¿por qué no se manufacturaba en, en España? ¿Por qué no se manufacturaba? O si es así, ¿no? Porque no lo sé. En cómo era la economía virreinal. En las Indias, ¿qué clase de explotación existía? Minera, algo de ganadería, típico de mi país, Argentina, en que es un país totalmente preparado naturalmente para la agricultura, que durante toda la dominación española se dedicaron a criar ganado, pero bueno, existe el tópico este de la novela picaresca, ¿no? Del español que buscaba ser hidalgo, ¿sí? Buscaba, digamos, lo de ser sacerdote estaba bien, ser soldado en la carrera de las armas estaba bien, ser magistrado estaba bien, pero el tema del trabajo, ¿sí? La famosa lista de oficios viles, el tema de la hidalguía o el sacerdocio, pero de trabajar ni hablar. Bueno, lo que yo te pregunto es, de todas estas cosas que te voy diciendo, ¿qué hay de cierto y qué hay de falso? Eh, si es así, ¿por qué fue así? Y demás, ¿no? Bueno, nada, la nota era extensa, no creo que dé para publicarla en el programa, ni tampoco es el interés mío, Fernando, sino simplemente que me parece un tema recontra interesante y me animo a dejarte la sugerencia de tratar estos temas tan interesantes, ¿no? Con el fin de reflotar, no de criticar, porque realmente la historia de España es muy interesante
Y a diferencia de lo que nos han enseñado, no solamente del mundo anglosajón, sino incluso acá en Hispanoamérica, la educación oficial a raíz buscando el mito fundacional de la independencia, ha desvirtuado muchísimo lo que significó España. Pero bueno, tampoco España hizo todo bien, y esa crítica es una crítica constructiva, no es una revisión para ver, bueno, en qué fallamos. No, nos fuimos convirtiendo en un sistema cerrado y por lo tanto que se empieza a anquilosar y se ha hecho más ineficaz. ¿Por qué perdimos el dinamismo? ¿Por qué el desarrollo? ¿Cómo era el nivel de desarrollo empresarial? Los emprendedores, digamos, sobre los cuales se empezaba a teorizar en aquellos momentos y demás. Pues mira, Pablo, a mí no me gusta caer en la leyenda rosa, pero tampoco en la leyenda negra. Es decir, me gusta contemplar la historia sin sesgos y de la manera más ecuánime posible. Y si sospecho que estoy cayendo en algún sesgo, trato de quitármelo, en serio te lo digo. Mira, a mí me interesa saber lo que pasó y por qué pasó, no de apuntalar agenda alguna en clave del presente. No soy político, ni milito en ningún partido, ni nada por el estilo. Es decir, si lo que me encuentro en el pasado no se ajusta a mi manera de ver el mundo, quizás reviso mi manera de ver el mundo. Lo que no reviso es ese hecho, ni trato de cambiarlo, ni de retorcerlo. A ver, respecto a lo que comentas, mira, el Imperio Español fue muy largo, o la monarquía hispánica, como quieras llamarla. Tiene dos fases, es que duró 300 años, tiene dos fases bien diferenciadas y separadas por la Guerra de Sucesión del año 1700 a 1713. El primero de los imperios dura unos 200 años, desde los reyes católicos hasta Carlos II, y está caracterizado por un periodo de mucho auge militar, de apogeo militar en Europa, y por la exploración y conquista de las Indias. Son los dos grandes, sucedieron muchas más cosas, obviamente, en esos 200 años, pero son los dos grandes vectores históricos finales del siglo XV a principios del XVIII. Ese periodo expansivo, como ves, es larguísimo, se extiende, la primera parte se extiende hasta el año 1620. Justo cuando empieza la Guerra de los 30 años, en la que el rey de España, para apoyar a los católicos alemanes concretamente, se mete en guerra con otras potencias continentales. Y a diferencia de lo que había pasado un siglo antes, en lugar de ganar esas guerras, las pierde. En ese punto, además, emergen dos potencias marítimas que no habían hecho acto de presencia hasta ese momento, hasta principios del siglo XVII, que son Inglaterra y Holanda. Y luego Francia adquiere una posición hegemónica en Europa. Bien, la segunda mitad del siglo XVII es de retirada en Europa y de consolidación en las Indias. Hay también una crisis económica muy prolongada que no solo se da en Europa, es la crisis del barroco, la crisis del siglo XVII que afectó a toda Europa. Y esta crisis, pues en España afectó especialmente, fue fruto de los efectos debilitantes de tantos años de guerra y de la desatinada política económica de los monarcas y especialmente de sus válidos. Bien, esa fase concluye, como te he dicho antes, con la Guerra de Sucesión y entra una nueva dinastía, la de los Borbón, que sigue reinando en España, que reenfoca las prioridades. Se va olvidando poco a poco, no del todo, todavía sigue interviniendo en Italia todo lo que puede, Felipe V, de los asuntos europeos y se centra en América, donde los dominios de la corona no solo no disminuyen, sino que crecen sustancialmente. Si miras un mapa de América de, por ejemplo, el año 1790, verás que el continente es básicamente una finca española, con una parcela portuguesa en la costa brasileña, otra estadounidense en la costa este de Norteamérica y bueno, una mínima presencia británica en Canadá y algunos islotes del Caribe ocupados por Francia, Inglaterra o Holanda. Es decir, las cosas marchaban realmente bien. Cuando Humboldt visitó a los virreinatos españoles unos años después, de 1800, le parecieron los lugares más felices, prósperos y tranquilos del mundo, y además lo dejó por escrito. Y es cuando sucede, poco después, en 1808, sucede una catástrofe. Napoleón invade la península ibérica y en 15 años todo se derrumba, de manera estrepitosa. A este segundo imperio no le dio tiempo ni siquiera a decaer. Luego, respecto a lo que preguntas de las manufacturas, que por qué no se manufacturaba en España, pues porque tenían minas de plata y oro, con lo que podían comprar cualquier cosa. Es decir, nuestros antepasados se encontraron con una montaña de dinero. Bueno, en Potosí era literalmente una montaña, porque era Cerro Rico, llena de plata. De haber llegado los alemanes o los ingleses, hubiesen hecho pues, lo mismo, idéntico. No eran diferentes. En una época en la que el dinero
es plata acuñada, ¿para qué te vas a deslomar fabricando nada si eres el dueño de las mayores minas de plata y de oro del mundo? Aún así, sí que se creó, una economía más o menos productiva en muchas zonas de América, especialmente a partir del siglo XVIII. Básicamente en torno a productos agropecuarios como el azúcar o el cacao. Puedes decir que eran mercantilistas, pero claro, es que en el siglo XVIII todos los reinos de Europa lo eran, que eran sino las compañías de las Indias, inglesa o holandesa. El tema, como ves, Pablo, da para un desarrollo mucho más largo y aquí evidentemente pues no tengo tiempo. Así que espero que esta breve aproximación que he hecho a lo que me preguntas te haya aclarado la duda. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contrahistoria de esta semana. Mañana tenemos... Pues creo que tenemos, no sé si es contraportada o contraplano, no tengo ni idea porque como la semana pasada anduve por ahí de pingo, pues he perdido la cuenta. Pero bueno, uno de los dos tenemos, ya me aclararé después cuando esté fuera de antena. Así que si os interesan los libros o las películas, tenéis que ir al canal de la Contracrónica y allí encontraréis el programa. Pues eso, hasta mañana amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.